Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por venir. Quiero que si usted me acompaña en oración, vamos a orar por la palabra de hoy, por la enseñanza que Dios tiene preparado para nosotros. Ahí está bien, gracias. Oramos. Padre bueno, te damos gloria y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche, Señor. Estamos aquí, Padre, porque creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Hemos venido, Señor, porque reunidos podemos clamar, Señor, podemos exaltar tu nombre, mi buen Dios. Sabemos que tu palabra, Señor, es nuestra vida. Si el aliento de tu persona, Señor, no entra en nosotros, morimos, Señor. Te pedimos por tu palabra, Señor, de esta noche. Yo te pido, Señor, que me ilumines, Señor, que unja mis labios al enseñar esta palabra, Señor, y que todos estemos dispuestos a abrir el corazón a ti, Señor. Escucharte a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado compartiendo los miércoles acá. Estamos hablando bajo la serie La vida práctica del cristiano. Hoy vamos a hablar del tema que compartí el miércoles pasado acerca de el fruto de nuestra obediencia, y esta es la segunda parte. El fruto de nuestra obediencia, si usted toma notas. Dentro de esta serie hemos explicado que estamos hablando de la necesidad de la palabra, estamos hablando de la aplicación de la palabra y también la operación de la palabra. Cuando pensamos en obediencia, es un tema que casi no escuchamos. Si usted escribe esto en el YouTube, se encuentra con muchas enseñanzas, pero nunca nos explican lo práctico y básico de qué es vivir una vida de obediencia. Muchos de los temas que encontramos tienen que ver con sacrificios, tienen que ver con ceremonias, tienen que ver con la asistencia en la iglesia, tienen que ver con legalismo y un sinnúmero de cosas. Pero en lo poquito que hemos podido ver en la palabra, nos damos cuenta que la obediencia primeramente es hacia Dios. Primeramente inclinamos nuestro corazón a Dios. Incluso cuando notamos el orden de los 10 mandamientos, están divididos en 4 y 6. Y los primeros, o el orden de obediencia, no es los 6 en cuanto al orden servir al prójimo, sino el primero es amar a Dios sobre todo. Entonces, si usted y yo amamos a Dios sobre todo, el segundo ya es una evidencia del primero. Hemos explicado obediencia y evidencia. Muchas de nuestras batallas y muchos de nuestra, vamos a decir, sequía espiritual, o a veces podemos entrar en una temporada, por así decir, de un vacío siendo cristiano. Y es por la razón de que nos encontramos yendo a la iglesia, oyendo palabras, volvemos a la casa, voy a la iglesia, oímos palabras, vuelvo a la casa y no vemos nada. Y nos damos cuenta de que la palabra no es la que tiene, ¿verdad?, la que está mal, sino hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, cuando algo no está produciendo fruto en nosotros, yo creo que es el momento de detenernos y de preguntarnos, ¿verdad?, ¿por qué no estoy llevando fruto? ¿O por qué me siento así? ¿O por qué no estoy creciendo a la imagen de Cristo? Aunque sea un poquito. Y es porque a lo mejor no aplicamos la obediencia de la manera correcta. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un jugo, por así decir, usted puede ponerle una cucharada de azúcar, puede ponerle 15 limones y 3 gotas de agua y es un jugo de limón, ¿verdad? Puede ponerle 2 limones, medio vaso de agua y 2 cucharadas de azúcar y sigue siendo jugo de limón. Con la palabra es diferente. Si no hacemos las cosas como Dios la estableció, no vamos a ver el resultado y la evidencia de lo que la palabra produce en el creyente, ¿verdad? Dice Tesalonicenses que es la palabra que actúa en el creyente. Y si la palabra actúa en nosotros, debe, cuando nosotros obedecemos a ella, producir crecimiento en nuestro corazón, deseo de santidad y a su tiempo, como dice la palabra, llevar frutos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos acerca de la obediencia. Por ejemplo, la obediencia es la que produce, o sea, la obediencia a la palabra, es la que produce justicia y santidad en nuestro corazón.
Es la palabra que produce en nosotros justicia y santidad. No nosotros como cristianos, sino la palabra en nosotros. Por eso la palabra dice que ella actúa en el creyente. Ejemplo número 2 es que la obediencia es la evidencia de quién es nuestro amo. Dice la palabra en los Sermón del Monte, dice, no podemos servir a dos, ¿qué dice? Señores, ¿verdad? Y aquí, cuando dice servir a dos señores, está hablando también la palabra obedecer a dos señores. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Otro ejemplo es que la obediencia, este es muy importante, es la evidencia de nuestra fe. Fe sin obediencia se le llama fe ¿cómo? ¿Quién me ayuda? Fe muerta, exactamente, fe muerta. Si no obedecemos, la fe no está siendo ejercitada, por lo tal es fe muerta. Ejemplo número 4 es que hemos visto en el libro de Primera de Pedro 1:22 de que la obediencia es la que purifica nuestro corazón. En otras palabras, lo santifica. Cuando usted y yo, no sé si se lo puedo explicar de manera práctica, pero la transformación que Dios hace en nosotros, como creyentes, no es sentado. No sé si me doy a entender. Si no estamos en la obediencia de la palabra, el Espíritu no opera. Porque debemos de ver que la obediencia al actuar en fe por la palabra, confiando en su justicia, no en la nuestra, el Espíritu Santo va haciendo un trabajo interno en nosotros. Al punto de que si, por ejemplo, al principio la palabra le dice, tiene que perdonar. En el primer intento, normalmente hay una guerra espiritual en nosotros. El alma siempre va a protestar en contra de la palabra, porque obedecer la palabra de Dios siempre va en contra de la carne. Gálatas 5 dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne para que no hagamos lo que queremos. Entonces, en el momento que usted trata de obedecer a Dios, hay un conflicto allí. Por eso es que el mensaje de la prosperidad y que Dios te llamó para estar cómodo y sano es un poquito peligroso, aunque sabemos que Dios sí puede prosperar, sí puede sanar, pero no siempre. A veces nos cuesta dolor vivir la vida cristiana. Entonces, en el momento que usted quiere dar el paso de obediencia, se encuentra con dolor. Porque no es fácil perdonar cuando te ofendieron. No es fácil dar la otra mejilla, ¿verdad que no? ¿Dónde están aquí? Bueno, por eso es que notamos que por medio de la obediencia, perdón, mi garganta está mala hoy, medio de la obediencia, nos damos cuenta de que el Espíritu opera en nosotros. Bueno, ejemplo 5. Y es que la obediencia glorifica a Dios. Y si quiere tomar notas allí, Mateo 5:16. Dice Mateo 5:16 de que cuando usted y yo encendemos la luz, ¿cómo se enciende la luz? La luz no se enciende en la obediencia, sino que la luz es lo que nos ayuda a andar en obediencia. A veces pensamos que en la obediencia encendemos la luz. Dice, por ejemplo, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Y no sé si usted ha escuchado la historia de Moisés cuando va a la montaña, que luego viene de allá y trae su rostro resplandeciente. Ahora, ¿notaron que su rostro no se encendió por la obediencia horizontal, sino por la presencia de Dios? Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar la presencia de Dios, no obedecer. Bueno, quiero que vayan conmigo a Romanos 12, por favor. Vamos a utilizar este texto como ejemplo. Romanos 12:1. De este texto vamos a ver 3 fases acerca de la obediencia en el día de hoy. 3 fases acerca de la obediencia. Romanos 12, verso 1. ¿Están allí? Un texto muy familiar. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es número 1. Santo, número 2. Agradable a Dios, número 3. Que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional lo podemos definir, es nuestro estilo de vida como cristianos. Ahora, en ese texto, quiero que noten algo muy importante.
Nuestro culto racional no es cuando estamos aquí, en la iglesia. Decimos a veces vamos al culto, ¿verdad? O vamos a la iglesia. Yo creo que la idea que la palabra siempre nos dice es que nos reunimos como iglesia, no vamos a la iglesia. Estamos en este lugar porque está cerrado, no hay ruido, quizás no hay tanto frío, ¿verdad? Porque sí hay frío. Pero por eso estamos en un edificio para estar quizás más cómodos, vamos a decir, o más organizados. Pero la iglesia, según Pedro, dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas. Dice, edificados sobre el fundamento que es Cristo como piedras vivas, ¿verdad? Y formamos el edificio. Entonces, dice el texto aquí que nuestro culto racional se encuentra en el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es un ejemplo, hemos estudiado acerca del tabernáculo, ¿verdad? A diferencia que el sacrificio en el tabernáculo no era vivo, sino de muerte, había que sacrificar el animal. Luego habla de santo y luego agradable a Dios. Si podemos ver la primera parte en este texto, donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, aquí vamos a ver número 1, si usted está tomando notas, ponga la obediencia sacrificial. La obediencia sacrificial. La obediencia sacrificial. En el nuevo pacto, algo que debemos entender es que ya luego de la cruz, nosotros no hacemos ningún sacrificio para salvación. Ninguno. El único sacrificio que hacemos es para negar nuestros deseos carnales. Y se le llama sacrificio porque duele cuando usted le dice que no al yo. Bueno, en la primera parte de la obediencia sacrificial, aquí hablamos de la negación. Negación. Ahora, la negación, cuando usted oye la palabra que dice niégate a ti mismo, se está refiriendo a los sentimientos, a lo que tú deseas hacer, a lo que sientes hacer. Esto consiste en la primera etapa de poder entrar en la relación con Dios. Si no hay negación, no hay santidad, porque la carne y la corrupción del mundo no tiene nada que ver con la santidad. Entonces el primer paso es nosotros negar los deseos que la carne nos pide cada día, ¿verdad? Y eso es en todo el sentido. Por ejemplo, Lucas 9:23, si me quieren acompañar, pongan una marca en Romanos, no nos vamos a mover de ahí. Lucas 9:23. No sé si se acuerdan cuando Jesús iba con la multitud y predicaba el evangelio de salvación. Y al principio no había mucha gente, pero no sé si recuerdan que, por ejemplo, en Mateo 8, cuando se acaban el Sermón del Monte, es donde comienzan los milagros a suceder. Y la gente no se agregó tanto por la predicación, sino por los milagros. Y cuando Jesús comenzó a hacer milagros, comenzó la gente a venir y venía una gran multitud. Pero una vez esa multitud ya estaba en gran cantidad, Jesús iba caminando hacia una dirección y en una se paró y miró hacia atrás y dijo, si alguno no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, aún su propia vida, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y lógicamente estaba hablando de amor en prioridad, de que debemos de amar todo lo demás en segundo lugar. Dios debe estar por encima de todo. Entonces, fíjense lo que dice este texto, 9:23 de Lucas. ¿Están ahí todos? Dice, y decía a todos, aquí Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, ¿notan que el evangelio no es obligado? Es una puerta abierta, una opción, si se puede decir. Es una invitación de parte de Dios. Ahora, fíjense el Dios que servimos. Estamos en deuda con Dios. Tenemos una deuda impagable. Él envía a su Hijo y nos hace una invitación. O sea, no nos obliga. Dice el que quiere, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la identificación de cuando decimos quiero, Señor? Bueno, no es decir yo, Señor, yo quiero, sino dar el paso, negarnos. Y luego dice, el que quiere, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿qué simboliza la cruz en este caso? Cristo murió en la cruz
y allí clavó su voluntad. Vamos a decir, ¿se acuerdan en Getsemaní? Le dijo, Señor, no hay otra manera de hacer este sacrificio, pero no se haga como yo, sino como tú, ¿verdad? Podría ser que nosotros digamos lo mismo, Señor, que no sea como yo digo, sino como tú dices. Eso es lo único que Dios pide, que se haga su voluntad. Lo más irónico de la obediencia es que cuando, por ejemplo, nosotros en un trabajo, si debemos de obedecer, la motivación de la obediencia es el dinero, en un trabajo secular, ¿verdad? Y el jefe te paga y él quiere que tú le obedezcas porque él tiene órdenes que te da. Aquí cuando el Señor nos manda a obedecer es como la orden de un padre. El padre corrige al hijo con el fin de bendecir al hijo. O sea, la obediencia es para beneficio nuestro, no de Dios. Él no necesita nada. Entonces, cuando Dios nos dice hagan esto, Él no lo hace con un fin personal, en el caso egoísta, sino que lo hace con un fin de bendecirnos. Lo que pasa es que como no entendemos, no lo vemos como bendición. Y luego que no obedecemos, nos encontramos en el hoyo y le decimos, Señor, sácame. Y ahí viene el recuerdo cuando uno dice, me acuerdo cuando Dios me dijo que no es por ahí. Bueno, aquí notamos en este texto de que el Señor no estaba pidiendo que sacrifiquemos nuestra carne, sino más bien sacrificio vivo. Aquí la idea es negar nuestra voluntad o deseo. Ahora, ¿es difícil decirle que no al yo? Claro que es difícil. Pero nuestro amor de entrega hacia Dios es lo que demuestra si queremos seguirle o no. Aquí el único sacrificio que el cristiano debe hacer en el nuevo pacto es la negación de su carne. En vez de matar un cordero o sacrificar a alguien en muerte, lo que hacemos es que sacrificamos nuestro viejo hombre. Y el viejo hombre es aquel que vivía, según Efesios 2, según le placía. Entonces, esa es la idea del sacrificio. Vamos a Romanos 6:6. Romanos 6, verso 6. Negar nuestros deseos tiene el concepto de poner bajo sumisión nuestra vida y vivir bajo la guianza de Dios por medio del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Romanos 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro, ¿qué dice allí? Viejo hombre. Ahora, ¿cuál es ese viejo? Bueno, cuando la palabra de Dios nos habla de bautismo, la idea es que cuando tenemos un bautismo, lo hacemos de manera simbólica y aunque es simbólico, tiene que ver con una profesión pública de que aceptamos a Cristo, pero en fe estamos dejando enterrado juntamente con el cuerpo, cuando Cristo fue a la cruz, de carne enterrado en el bautismo. Esa es la idea. El libro de Romanos lo repite, dice, fuimos sepultados juntamente con Cristo, para que ya no vivamos según la carne, ¿verdad? El viejo hombre tiene que ver con aquel que quería hacer lo que quería vivir a su manera. Esa es la idea del viejo hombre. No es un hombre arrugado, con barbas, no, sino nuestros antiguos deseos, andábamos, ¿verdad?, viviendo la vida loca y sin temor a Dios. Bueno, dice aquí que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él. Esa es la idea. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, podemos ver que cuando habla de destruir el cuerpo, se está refiriendo al texto, por ejemplo, de 2 de Corintios 3. Dice, ciertamente este hombre exterior se va desgastando, el interno se va fortaleciendo. Pero aquí, cuando leemos ese texto, está asumiendo el autor de que ya estamos poniendo a muerte el hombre viejo. Está haciendo una alegoría, asumiendo que ya lo estamos haciendo. Pero luego dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, aquí nos damos cuenta de que cada cristiano debe de andar en la consideración aquí de que ya la carne no existe, de que ya no nos regimos por la carne. Por ejemplo, los que van al instituto han visto la imagen de los 3 cuerpos, del espíritu, el alma y el cuerpo. Ya no nos dirigimos por la carne, sino por el espíritu. Y si obedecemos a Dios en espíritu, nuestra alma es purificada
y nuestro cuerpo viene a ser un instrumento en manos de Dios. Esa es la idea de la obediencia. Muchos dicen, yo quiero que Dios me use. ¿Cuántos han dicho eso en algún día? Yo también, ¿verdad? Yo quiero que Dios me use, pero Dios, la idea de que Dios nos use es como un instrumento, ¿verdad? Nosotros lo limpiamos y lo separamos para Dios. Gálatas 5:24, quiero que me acompañen allí también. Gálatas 5:24. Gálatas 5, verso 24. Dice el texto, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Todos, ¿verdad? Y aquí la idea de la palabra son, ¿verdad? Usted le puede poner allí los que le pertenecen a Cristo. Ahora, si usted piensa en un objeto, ¿verdad? Y usted se le cae algo en la calle, y usted camina 5 metros y luego se da cuenta que se le cayó y se voltea, y ve que otra persona lo agarra, usted le dice, eso me pertenece, ¿verdad? Es suyo. La idea de la palabra son, los que son de Cristo, es con la idea de que le pertenecemos porque Él nos compró a precio de sangre. Y la idea de redención tiene que ver con la compra de un esclavo. Y el esclavo, si vamos resumiendo, no se gobierna. ¿Sí lo entienden? Entonces la idea aquí es, si usted y yo decimos que somos de Cristo, es porque le entregamos nuestra voluntad. Es porque hacemos lo que Él diga, no lo que yo digo. Fíjense cómo esa palabrita de 3 letras tiene tanta importancia. Los que son de Cristo, fíjense por qué tiene sentido. Dice, han crucificado, ¿qué dice? La carne. ¿Y qué más? Ahora, fíjense lo que dice. Dice que eso es metafórico acerca de crucificar la carne, pero es literal acerca del deseo y las pasiones. Ahora, los deseos se lo podemos clasificar de esta manera. Los deseos humanos, que son aquellos que se transmiten por vía de los 5 sentidos, tiene que ver incluso con las metas terrenales, que no son pecado en sí. Querer una casa, querer dinero, echar para adelante, progresar, a lo que vinimos a este país. Pero cuando eso se pone por encima del plan de Dios, tenemos que ponerlo debajo de los pies de Dios. Y si Él quiere que sigamos en esa dirección, está bien. Si no, lo crucificamos. Esa es la idea de los deseos. Pero pasiones se está refiriendo al deseo intenso de cada ser humano. El deseo intenso de vivir, el deseo intenso de gozar y tener placer y descanso. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, la perderá? Y allí la palabra salvar significa cuidarte mucho, proteger solamente la carne externa, solamente buscar el placer, el descanso. Incluso hoy vivimos en el tiempo de lo pronto, de lo fácil y de lo ¿cómo se dice lo otro? Rápido, cómodo rápido, fácil y cómodo es la palabra. Y todos trabajamos casi, o sea, hablando en general, para adquirir cosas de lujo, de comodidad nada más, ¿verdad? Pero aquí dice que los que le pertenecen a Cristo, dice, han crucificado sus pasiones y sus deseos en la cruz. Esa es la idea. Cristo te llama, sígueme. Tú te volteas y metafóricamente, ¿verdad? Alegóricamente, clavamos allí, ¿verdad? Toda nuestra voluntad. Ya no es lo que yo siento ni lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere. Esa es la idea. Ahora, por esa razón, diría yo que el 90 y tanto % se volteó, lo dejó. Solamente le siguieron 11, por así decir. Judas andaba, pero ya saben. Entonces, poquito. Y por eso es que cuando hablamos del evangelio puro, pocos son los que quieren ir por ese camino. ¿Por qué cree que hay tantas megas iglesias y el tema es la prosperidad, Dios te quiere bendecir? Es lógico, porque la carne quiere eso. Las pasiones que están supuestas a estar en la cruz están vivitas, como cuando salió el pueblo del desierto y dijo, tenemos deseo vivo de las cosas del mundo, o sea, de Egipto. Y fíjense cómo el texto nos dice que la negación tiene que ver con crucificar nuestra carne. Bueno, nuestra confesión de fe está basada en hacer Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos confesaron a Cristo? Le dijeron, repite esta oración.
pero no era una repetición nada más. Bueno, lo que acabamos de ver, ¿verdad? La negación se está refiriendo al cuerpo carnal. Pero ahora, obediencia número 2, punto número 2, es la obediencia de separación. La obediencia de separación. En esta parte se está refiriendo a la mente ahora. Primero habló de la negación de nuestra carne, ahora está hablando de la separación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, por ejemplo, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 16. Primera de Pedro 1, 16. La palabra santo significa separación. También la palabra muerte significa separación. Pero la diferencia es que muerte es separados de Dios, santos es separados para Dios. Esa es la diferencia. Primera de Pedro 1, 16. Dice, porque está escrito, o escrito está, sed santos porque yo soy santo. Inmediatamente leemos eso, nos imaginamos una pureza, una perfección inmaculada, ¿verdad? De que no tenemos nadita de contaminación. Cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Y la palabra allí es, sepárense de la contaminación y corrupción del mundo, porque yo no tengo comunión con el mundo. Esa es la idea de santidad. El 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y luego dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando vemos esta palabra, se utiliza también para los utensilios en el Antiguo Testamento consagrados para Dios, ¿verdad? Por ejemplo, las copas de oro, todo lo que había en el lugar santo del tabernáculo, todos los instrumentos allí eran consagrados para Dios, era con el fin de servir a Dios. Pero mi pregunta es esta, ¿Dios llama a todo el mundo, todos los cristianos al servicio o solamente es los que sirven en el ministerio? ¿A todos? ¿A todos, todos, todos? Bueno, entonces quiere decir que todos debemos de santificarnos, esa es la idea. Si usted me acompaña a 2 Timoteo 2, vamos a ver otro ejemplo allí. La palabra santo tiene el sentido de algún instrumento separado para una obra especial. Es la misma palabra de consagración. Esta palabra consagración, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la palabra, a ver si me acuerdo, Nazareo es la palabra. Sansón fue separado, los jueces allí separaban y le llamaban, por ejemplo, a Sansón le llamaban Nazareo, significa separado para Dios. Y cuando vemos este ejemplo de santidad, fíjense que está diciendo sean santos. Fíjense que no habla de una plenitud de santidad, sino una separación de la contaminación. Porque Dios está haciendo un trabajo de purificación cada día, y para seguir teniendo progreso en pureza debemos de separarnos de la corrupción del mundo. Aquí Pablo, fíjense lo que le dice a Timoteo como pastor. 2 Timoteo 2:20 dice, pero en una casa, ¿están en segunda? Creo que estaban en primera algunos. Voy a esperar. Segunda. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuál usted quiere ser? ¿El de usos honrosos o viles? Honrosos, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice el 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, y aquí estaba hablando en el contexto de corrupción, ¿verdad? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, yo quiero enfatizar la palabra útil al Señor. ¿Quién es aquel que es útil al Señor? Según el texto es aquel que está separado para Dios. Entonces, miren, he visto durante muchos años, incluso antes de ser cristiano,
personas que batallan y sufren porque tienen que separarse de las cosas que el mundo ofrece. Incluso muchos le llaman hasta una vida cristiana aburrida porque no se puede hacer de nada. No sé si han escuchado ese término. Entonces, cuando el Señor nos dice sepárense del mundo, es con un propósito, incluso eterno, que beneficia a los que te oyen cuando predicas o los que te ven. La separación siempre tiene que ver con una obra especial que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero el texto dice claramente, dice que es útil al Señor cuando es separado de la corrupción. ¿Se puede entender? ¿Cuántos quieren ser apartados como ovejas y no como cabritos? Bueno, Mateo 25, voy a usar este ejemplo de Mateo 25, 31 para un ejemplo de lo que es separar. Pero en este caso va a ser diferente. Mateo 25. Es aquí donde no queremos llegar. Aquí el Señor le está hablando a las naciones. Dice el 31. ¿Están allí? Mateo 25, 31. Se puso más frío, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y luego viene una palabra que dice, y, ¿qué dice? Apartará. Es la misma separar, pero aquí es diferente. Fíjense lo que dice. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, fíjense la idea. Si usted y yo no nos separamos ahora en santidad para Dios o santos para Dios, es posible que en aquel día seamos separados como cabritos. Y no queremos ninguno de eso, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Separarnos para Dios ahora para que formemos parte de las ovejas? ¿O no separarnos y luego allí el Señor te dice, apartaos de mí? Ese es el temor más grande, hermanos, que lleguemos a ese punto. Entonces, nunca debemos de ver el hacer lo que Dios dice como una carga, sino como una vida llena de gozo, paz y amor. O sea, aún en conflicto de este mundo podemos vivir llenos de Cristo, gozosos. ¿Usted lo cree? Pero muchos piensan que el negarse es un sufrimiento. Claro, al principio lo es, porque cuando vamos dejando las cosas del mundo atrás, sí, claro que duele. Pero cuando comenzamos a experimentar la persona de Dios, las cosas cambian, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado ya, han podido experimentar ese gozo en su presencia? Cuando adoramos a Dios, cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando comienza a salvar a los nuestros, cuando vemos la obra de la palabra en nosotros cambiándonos. Es ahí cuando comenzamos a decir, Dios es bueno, yo quiero más de eso. Pero aquí vemos que un día, si usted y yo no nos separamos de la corrupción del mundo para el servicio a Dios, quizás, no estoy diciendo que será así, en aquel día nos dirá a las cabritas aquí y las ovejas de otro lado. Y no queremos ese tipo de separación, sino nosotros voluntariamente guardarnos para Dios. Amén. Obediencia número 3. Y aquí es la obediencia para agradar a Dios. La primera que vimos es la obediencia. Vimos la primera que es obediencia es en negarnos los deseos carnales. La número 2 era separar nuestra mente de la corrupción del mundo. Y la número 3, la que vamos a ver ahora, es agradar a Dios andando en el Espíritu. Negar nuestra carne y separarnos de la contaminación del mundo tiene como propósito agradar a Dios. Tiene como propósito agradar a Dios. En el libro de Romanos 12:1, no sé si tiene una marca todavía allí, usted se da cuenta de que hay 3 partes allí. Está la negación de la carne, la separación en santidad de nuestra mente y la tercera es agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿podemos agradar a Dios en cuerpo, sí o no? ¿Sí podemos agradar a Dios en cuerpo? ¿Podemos agradar a Dios en alma? No, dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la razón de que yo niego mi cuerpo, santifico mi alma, es para yo andar en su espíritu. Esa es la idea.
Entonces, no podemos adorar a Dios levantando las manos, pero si vivimos de manera espiritual, al levantar las manos, sí Dios los recibe. O sea, suponiendo que estamos cantando a Dios, levante sus manos. Si usted la levanta, no significa nada. Pero si su corazón está siendo espiritual y el Espíritu lo guía a levantar las manos, ahí es diferente. Usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y el resultado de su espíritu purifica su alma, la cual se ve en el cuerpo. Ahora, las iglesias y muchos predicadores nos enseñan que debemos de hacer. Hay que servir, hay que hacer para ser cristiano. Y no es así. Hay que permanecer en su presencia. ¿Cuántos conocen lo que es un panel solar? Levante su mano. Un panel solar es un pedazo de plástico, ¿verdad? De 24 por 24, 2 pies por 2 pies. Y usted lo pone al sol y dura un tiempo allí cargándose. Con el fin de transmitir, ¿qué? Energía. Ahora, nosotros somos paneles solares. Nunca podremos dar energía. ¿Qué me ayuda? Si primero no estamos cargados en Dios. Esa es la idea, para que no se complique. Cuando usted ve que usted va a cumplir una obra bíblica y se le hace difícil, o sea, casi imposible, es que usted no se ha cargado. Entonces, muchos de nosotros no oramos, no buscamos a Dios, no leemos la Biblia, y en el momento de obrar queremos ser superhéroes. No va a pasar nada, mis hermanos. No va a encender la luz. Bueno, Moisés tenía la cara como si fuera un panel solar. Pasó tiempo con Dios y vino encendido, al punto que tuvo que ponerse un velo porque fue tanta la gloria que ellos se fijaron en él y tuvo que taparse la cara. Pero vamos a verlo así. Somos como paneles solares que si no nos cargamos en su presencia, en la intimidad, cuando salimos al mundo o a obrar, no podremos vivir en el Espíritu. El libro de Hebreos, vamos al capítulo 11, verso 6. Y es increíble porque el panel solar se carga durante el día para cuando llegan las tinieblas. Y es exactamente lo que pasa con nosotros. Dice, para que no sorprendáis las tinieblas, ¿verdad? Y cuando viene el ataque espiritual y te agarra de manera inesperada, luego caemos. Hebreos 11, verso 6. Ahora, ¿qué dice el verso 5? ¿Quién me lo lee, por favor? Una voz de flauta. Por la fe, que no fue traspuesto para no ver muerte. Wow. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Me gustó esa voz. Dice que Enoc, por la fe, andó con Dios. Yo siempre, es algo que yo siempre oro, digo, Señor, yo quiero ser como Enoc. Ahora, ¿cuántos saben en Génesis qué tiempo duró Enoc de vida? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Años de vida. 365. Representan los días del año. Y dice que andó con Dios. Ahora, fíjense que Enoc es representativo del rapto de la iglesia. O sea, la pregunta es esta: ¿anduvo Enoc de mano con Dios? No, ¿verdad? Anduvo con Dios aquí y aquí. Entonces, todo lo que hizo tomaban a Dios en cuenta. Cuando iba a hacer algo era conectado a Dios, confiado en Dios, pensando en Dios, meditando en su palabra. No se movía si Dios no le decía. Entonces, andar con Dios, Pablo utiliza la palabra peripateo en el griego, que es andar. Mire bien cómo andáis, ¿verdad? Para que no andéis como los que andan en vanidad. Entonces, el verso 6, fíjense lo que dice. Pero sin fe es imposible. Diga conmigo, imposible. ¿Entiende usted lo que es imposible? ¿Sí lo entiende? Imposible, ¿verdad? Incapaz somos de agradar a Dios sin fe. Porque es, diga conmigo, necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra buscar es exactamente la que nos está hablando de obedecer. Esa palabra buscar, usted la conoce, es la misma de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añade.
Ahora, ¿por qué no podemos obedecer muchas veces? Porque estamos afanados por lo que Dios va a añadir sin buscar primeramente su reino. Fíjense el problema. O sea, me siento vacío, me siento con falta de la presencia de Dios, no estoy en gozo, me falta amor, etc. El afán de las añadiduras o la presencia de Dios. Ay, es difícil orar, me duermo leyendo la Biblia. Mejor me voy a buscar lo que me agrada. Cuando busco lo que me agrada y lo tengo, no me llena. Ahora voy a buscar a Dios. Entonces fíjense cómo estamos al revés. Mientras que si buscamos primeramente su reino y su justicia, que es buscarlo a Él, Dios va a añadir conforme a su propósito las cosas terrenales. Esa es la idea. Si es dinero, es conforme a su plan. Si es salud, es conforme a su plan. Si es una pareja, una casa, todo lo que el mundo trae, es conforme al plan que Él tiene para ti, el cual es su plan eterno. ¿Sí lo entendieron? Porque a veces podemos estar orando por las añadiduras fuera del plan de Dios. Por ejemplo, el libro de Primera de Juan dice, y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, en otras palabras, nos responde. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a un plan que Él tiene para nosotros, el cual se ejercita por la fe. Esa es la idea. Mientras más leemos su palabra, mientras más depositamos su palabra en nuestro corazón, cuando oramos y pedimos a Dios, siempre pediremos conforme a lo que conocemos como Dios es. Las cosas espirituales, o sea, poner la mira en las cosas de arriba. Bueno, el texto nos dice claramente que no podemos agradar a Dios sin fe. Leímos anteriormente de que la fe sin obediencia es fe muerta, ¿verdad? Fe muerta. Pero obediencia es lo que evidencia la fe. La obediencia evidencia mi fe. Porque si yo le digo, ¿usted cree que si yo le digo que por ahí está la salida, usted me dice que sí, y yo lo encuentro saliéndose por la ventana, yo digo, no me creyó. O sea, no creyó en lo que yo dije porque hizo lo contrario. Pero me dijo que sí. Me dijo, amén, hermano, gloria a Dios, y quería salir por aquí. Entonces nosotros como cristianos decimos, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Pero cuando Dios dice que es por ahí, cogemos por aquí. Y ese es el problema. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Dios pasó el mar rojo? No fue por fe, fue por miedo. Piénsenlo bien. O sea, se encontraron entre medio del faraón y los soldados y el río, el mar rojo. O sea, no fue la fe de ellos que abrió el mar, sino Moisés como libertador lo sacó, que representa a Cristo. Ellos no creyeron nunca, e incluso pasaron, yo me imagino ellos atravesando el mar rojo y miraban las ballenas así, los tiburones, como una pared de agua, como en las películas, y atravesaron de aquel lado, hermanos, y no tuvieron fe. ¿Saben por qué? Porque no se movieron por la orden de Dios en obediencia, sino que solamente se maravillaron por los milagros. Los milagros, hermanos, no dan fe, aunque alimentan la fe, puedo decir. ¿Por qué? Porque te dejan saber qué grande es Dios, pero no infunden fe. Pero la palabra que Dios da, ¿se acuerdan de los 12 espías? De ellos habían 2, Josué y Caleb. Ellos creyeron a la palabra y dice, vamos, y vieron gigantes y vieron... ellos no pusieron sus ojos en los gigantes, sino se quedaron pensando en lo que Dios dijo. Cuando volvieron los 12, 10 estaban asustados. Vámonos otra vez a Egipto. Mi pregunta era, ¿cómo iban a pasar el Mar Rojo otra vez para atrás? Bueno, eso es la insensatez que hace eso, cuando la fe se va, que nos hace hacer cosas de locos. Bueno, en Hebreos, ahí mismo, en capítulo 10, verso 38, fíjense lo que dice. 10:38. Creo que llegaron rápido porque estaban en el 6, ¿verdad? Dice, mas el justo vivirá por fe. Ahora, cuando la palabra habla del justo, está implicando de que nuestra justicia es adquirida por la misma ¿qué? Ahí lo dice el texto, por la misma fe, exactamente. O sea, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, por la fe en Jesús, usted y yo, si somos nacidos de nuevo, fuimos ya justificados, la cual nos hace como justos ante Dios. Entonces aquí el justo se está refiriendo a nosotros, pero la palabra vivirá se está refiriendo de nuestro caminar hasta el cielo y la eternidad. Vivirá
y la palabra aquí es Zoe, la palabra vida eterna, ¿verdad? Dice, el justo vivirá, pero es por la fe. Si permanece en confianza con Dios o en Dios, llegará a la eternidad. Esa es la idea. Dice, y si retrocediere, ¿qué dice el Señor? No agradará mi alma. Retroceder es, acuérdense que la fe es obedecer. ¿Se acuerdan de los 12 espías y el grupo que querían retroceder? Dice, se repite esta palabra, dice, los muchos no me agradaron por su incredulidad, porque amaron más las cosas que vieron en Egipto que mi promesa que yo le había dado. Entonces, muchas veces, hermanos, y lo digo esto de todo corazón, estamos más enfocados en lo que el mundo ofrece que la promesa eterna de Dios. Y por estar mirando las cosas del mundo, no podemos avanzar a la promesa dada por Dios. Eso fue lo que le pasó en el desierto. Y aquí dice que si retrocedemos, ¿y a qué vamos a retroceder? A buscar lo nuestro, el mundo, volver a Egipto. Dice, no agradará mi alma. Pero aquí hay una palabra, vamos a decir como de ánimo. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación de nuestra alma. Ahora, la fe siempre la veo así en la Biblia. Son 3 fases de fe. La primera fe es para nuestra justificación. La segunda fe es la práctica, es nuestra obediencia cada día. Pero fíjense que esa fe práctica es la que nos preserva, la que nos guarda del enemigo, de las caídas, del pecado, etc. Pero es en la obediencia. En el momento que usted está en desobediencia, incluso en ocio, no está en fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja? ¿Saben por qué dijo eso? Tenía un sentido directo, pero también significa de que todo lo que tiene vida, todo organismo que tiene vida, todo lo que tiene vida es sustentado por Dios. Es el trabajo de lo que Dios sustenta la vida, hermanos. Entonces, usted y yo debemos de trabajar siempre. No me refiero a que no haya descanso, no me refiero a que no podemos ir un día de vacaciones. Lo que me refiero es que el cristiano es cristiano 24/7, 365 días del año. O sea, no es el domingo, no es el sábado, es todo el tiempo. Bueno, aquí vemos que la obediencia, hermanos, es la que nos lleva a agradar a Dios. Pero esa obediencia debe ser bajo la palabra. Porque a veces yo veo personas también que inventan mucho y dicen, ay, yo siento hacer esto para Dios, y no lo dice la Biblia. ¿Verdad? Me gustaría hacer algo para Dios, no sé, irme a África. Y siempre le pregunto, o sea, ¿Dios te mandó a África? Y dice, no, pero siento como que le quiero dar algo a Dios porque Él es muy bueno conmigo. El problema es que eso no es fe. Todo lo que hagamos que no procede de la palabra dada por Dios, no es fe. Si no nos guiamos por el logo práctico, que es cada día practicando la justicia de la palabra, y en cada decisión buscando su dirección, no andamos en fe. Aunque hagamos, hermanos, y deshagamos día y noche. O sea, no sé si me entienden. La fe es responder a lo que Dios ha dicho. Porque incluso la palabra obediencia, usted no puede obedecer a su papá si no le ha dicho qué hacer. Es como que el papá llegue a la casa y le dé una paliza al niño y le diga, o lo ponga de castigo y le diga, no me obedeciste. El niño lo mira así y le diga, pero ¿qué me dijiste que hiciera? Entonces fíjense que la obediencia procede de un mandamiento. Entonces nosotros no podemos inventar o sentir algo y decir, quiero hacer esto para Dios. Incluso hay veces que Dios nos dice que nos calmemos, o sea, que tomemos un tiempo de descanso. Y a veces por el deseo de servir y de hacer, ahí estamos corriendo de aquí para allá. Y nos damos cuenta al final que no fue de Dios. Pero fíjense que la palabra dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. A mí me agrada estos textos, le voy a decir por qué. Porque si Dios dice en su palabra que sin fe yo no puedo agradarle, entonces a mí me urge saber qué es lo que Él está diciendo. Si quiero agradarlo. No sé si me entendieron. Si de verdad yo quiero agradar a Dios, yo voy a buscar su voz, porque yo sé que ahí se encuentra la orden dada para obediencia. Porque si a mí lo que quiero es ser un cristiano de iglesias, y a lo que me refiero es una persona que va a la iglesia, pero no le interesa si está glorificando a Dios sí o no. Eso ya cualquier persona. Pero si usted y yo queremos agradar a Dios, vamos a buscar esa dirección. ¿Y sabe a dónde nos va a llevar? A orar y a buscar en su palabra.
Muchos hermanos dicen, es que se me hace difícil, a los 5 minutos ya no sé qué decir. A los 10 minutos se me van las palabras. Eso tiene que ver con que o no andamos en obediencia o andamos haciendo lo que nosotros queremos. Porque si Dios no ha dicho, no lleva el sustento y la protección y la preservación de Dios. Porque obedecer es conforme a lo que Él dice. Bueno, aquí notamos que la palabra obediencia, que también significa sumisión, incluso me acuerdo una vez el hermano Edwin dice, mira, suena bien, sumisión, no la mía, ¿verdad? Entonces, ser sumisos, yo sé que es difícil, hermanos, y esta es la parte donde a veces nos perdemos. Someternos a Dios debemos de ser honestos, no es fácil, decirle que no a mi carne y que sí a Él. Por esas razones que necesitamos permanecer en Él, porque no es fácil. Porque dice el Señor que Él nos capacita para nosotros poder vencer. Somos más que vencedores por medio de Cristo, por medio de Él, o sea, en Él, confiados en Él. Una rama, por mucho que empuje, no va a sacar fruto sola. Por mucho que sople, o no sé cómo se dice, o, ¿verdad?, quiera sacar el fruto, no va a poder. La rama lo único que tiene que hacer es permanecer conectada a la vid. Esa es la obediencia. ¿Y la evidencia cuál es? El fruto. Y ahí es donde viene el mundo a tomar de ese vino que da vida. Por eso Jesús utilizó el vino mucho para ejemplificarlo con la vid. Bueno, la obediencia a Dios consiste en someternos a Él de todo corazón, como manda el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, ¿verdad? Y aquí es donde vemos que esta obediencia es la que justifica, la que santifica y la que glorifica. Cuando obedecemos en fe, esa fe fue la que nos justificó el día que usted aceptó a Cristo. O sea, yo no sé si la iglesia entiende esto, porque cuando uno lo dice, hasta mal me miran. Pero la obediencia, o sea, la fe en Cristo me justificó, detuvo la ira de Dios en mi vida. Y eso es tan grande, hermanos, que a veces no nos cabe aquí. Si pudiéramos ver, llegará el día, no sé si se acuerdan del salmista Asaf, del Salmo 73 creo, dice que él puso los ojos en aquellos que vivían como le daba la gana. Y dice él en su mente, dice, y envidié, en otras palabras, estoy parafraseando, envidié cómo vivían porque no le daban cuentas a nadie. Y yo sentí como que yo me guardaba para nada. Sentí como que yo me separé para Dios por nada. Porque ellos gozan, viven, están robustos, ¿verdad? Viven la vida y yo aquí sufriendo. Dijo Asaf. Y dijo luego, hasta que entré en el lugar santísimo y vi el fin de ellos. Llegará un día, hermanos, que cuando estemos frente al juez, a nuestro Dios, veremos personas, yo no sé si lo vamos a ver, pero dice la palabra que los ángeles le van a atar y lo van a echar en el lago de fuego eternamente. Yo no sé si lo vamos a ver, no lo sé, pero hay personas que irán a ese lugar eternamente. Nosotros no, si seguimos en fe. Nosotros no iremos allí. Entonces, nos urge también vivir en obediencia, glorificación, pero también evangelización. Porque mientras más yo obedezco la palabra, más evidencia a Dios en mí, más ilumina la luz y alumbra a aquellos que están en tinieblas. Por eso es que Dios quiere que pongamos nuestras metas a un lado. Pablo dice, yo tengo todo por basura por amor a Cristo. No estoy diciendo que no trabajemos y que no aspiremos, pero asegúrese que sea conforme a la guía de Dios. Que eso no nos robe el tiempo. ¿Por qué? Porque si usted entra, hay una página que se llama worldmeter.info, se llama, como el medidor del mundo. Y ahí le van a salir una lista de cosas, y una de ellas es, ¿cuántas personas mueren al día? Dice ahí, 6,000 personas por segundo. Y yo siempre pienso en esa página, digo, ¿cuántos son cristianos de los que mueren ahí? ¿Cuántos nosotros estamos iluminando de los que nos rodean? ¿A cuántos nos estamos, como decimos metafóricamente, ganando para Cristo? ¿Notan lo que nos urge servir a Dios y obedecer? Y poner a un lado nuestros problemas y enfocarnos en la obediencia a Dios. Y a veces los problemas no se resuelven, es porque estamos enfocados nosotros en resolverlo. Pero hay un trabajo que hacer, mis amados. Quiero terminar con Romanos 6, verso 22, por favor. Romanos 6, 22.
Le puedo decir que obedecer a Dios duele. ¿Sí entienden eso? Obedecer duele, pero más duele no obedecer. El dolor de no obedecer, aparte de que duele, perjudica. Y no solamente a ti, sino a los que te ven. Pero el dolor de obedecer a Dios trae garantía, trae beneficio, trae promesa. Es como ir al gimnasio. Es un dolor, pero produce músculo, produce, ¿verdad?, un físico como quieres. Pero es dolor también. Fíjense lo que dice el texto de Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Ahora noten que nuestro proceso, yo pensaba en esto, hermanos, hoy, yo decía, Dios mío, Dios es tan sabio. Yo me preguntaba, decía, ¿por qué si un cristiano recibe a Cristo, eso era en mi mente humana, es justificado, ¿por qué no el Señor no lo hace santo inmediatamente, verdad? Yo decía, wow. Y hoy, pensando en eso, podía ver cómo en mi proceso de cambio, yo he podido ministrar a muchas personas en la misma situación. Y he podido testificar de donde Dios me saca, en lo que Dios me ayuda, donde Dios me guía, a cientos de personas, a mucha gente. Me toca hablarle y decirle, mira, a mí me pasó esto y Dios me sacó. A mí me pasó esto y Dios me ayudó. En esta situación Dios me guió. Y luego entendí, digo yo, wow, porque en mi proceso de santificación el mundo ve y cree. Si Dios me hace santo de un solo, sería como empacando chocolate, ¿verdad? El que sigue, o sea, sería como algo sin sentido. Mientras que en el proceso de Dios, Dios permite que tú y yo, mediante la fe, demostremos que sí queremos estar con Él. Es un camino que debemos recorrer nosotros. Él nos ayuda, pero nosotros debemos de recorrerlo. ¿Por qué no nos va a obligar a entrar? Porque hay personas que dicen, no me interesa la vida eterna. Claro, lo dicen ignorantemente. Pero cuando usted y yo nos negamos, es como demostramos la fe. Cuando usted, hermanos, hay parejas jóvenes, de repente, de verdad, tienen miles de planes. Ay, mi amor, cuando nos casemos nos vamos de viaje, Florida, Grecia, etcétera. Vamos a ahorrar, ¿verdad? Y vamos a hacer miles de cosas. Tenemos un ahorrito de $10,000, vámonos a gozar. A la semana, mi amor, estoy embarazada. ¿Qué pasa con los planes, hermanos? Se aguaron todos. El dinero que teníamos en mi amor ahora no es para viajar, es para la bebé o para el bebé. Ahora, notan cómo, pero le aseguro que no se le hace difícil. Incluso usted se regocija. Dice, wow, qué bueno. Algunos, no sé si todos, pero bueno, lo natural es eso. Pero por el amor a ese niño, a ese bebé, usted sacrifica todo. Usted dice, viaje, se fue a la basura. ¿Cómo voy a dejar mi hijo morir de hambre o no atenderlo por estar de viajes? Hay quienes los hacen, pero en el sentido sobrio, ¿verdad? Eso es lo que cambia nuestra agenda, cuando amamos a algo más que otra cosa. Si amamos a Dios o decimos amarlo, va a ser que nosotros pongamos nuestra agenda personal en segundo lugar. ¿Sí están conmigo? Bueno, este texto dice, hermanos, que el fruto de nuestra obediencia es la santificación. Yo no sé si usted entiende lo que significa santificación en sí, de manera práctica. Lo voy a explicar por si acaso. A lo mejor usted sabe, pero para que no haya dudas. Nuestro corazón, aún siendo cristiano, todavía sentimos maldad, iniquidad, corrupción, todavía. Todavía cuando usted lo ofende, usted quisiera cortarle la cabeza a alguien. O sea, estoy hablando humanamente. Usted se enoja y quisiera ser Hulk en ese momento y tornarse verde y destruir todo. Pero a medida que usted somete su bestia, la somete a Dios en obediencia, ahí viene el Espíritu Santo. Mientras usted va obedeciendo, por así decir, el Espíritu entra en tu corazón y va haciendo la cirugía. Cuando lo haces la segunda vez es más fácil. Cuando lo haces la tercera vez es más fácil, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta llegar a ser un hábito gracias a la cirugía de ¿quién? Y purificó esa parte de tu recámara en tu corazón, y cuando lo vuelves a hacer, lo haces con un corazón puro. Y cuando alguien te da en la mejilla, entonces le puedes dar la otra.
Ahora, notan que no es tan fácil, ¿verdad? No, si me da aquí, le doy la otra mejilla. O sea, de boca sí. Entonces, muchos de nosotros no crecemos espiritualmente es porque no obedecemos. Yo quiero que vayan a Primera de Pedro, y ahí sí cerramos para confirmar lo que estoy diciendo, y ahí terminamos ya. Es un texto que es familia. Tenemos una profeta por ahí detrás. 1:22. No es un texto nuevo, pero a mí me encanta este texto porque me ayuda con lo que estoy explicando. Primera de Pedro 1, verso 22. ¿Están ahí? Dice, habiendo purificado vuestras almas, aquí almas es nuestro ser, nuestro corazón, podemos decir, nuestros pensamientos, sentimientos. Y luego dice, por la obediencia, ¿verdad? Luego dice, ¿la obediencia qué? ¿Y la verdad cuál es? Su palabra, ¿verdad? Pero fíjense dónde viene ahora el cirujano. Mediante el Espíritu. Ahí está el cirujano. Entonces, la idea es esta. Mientras usted y yo obedecemos, sí sentimos dolor. Yo le decía a mi esposa que hay veces en áreas que no he crecido, Dios me dice que haga algo y yo siento el dolor. Yo siento la molestia. O sea, yo le digo, a veces siente uno como que tiene un bebé allá adentro, como que estoy en dolor de parto. Me dice mi esposa, ¿cómo tú sabes el dolor de parto? Y yo, bueno, Pablo lo sintió. Dice, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Claro, es metafórico de un dolor interno que te está diciendo no lo hagas. Tu ser te está diciendo por ahí no, pero tu espíritu te dice que sí. Y debemos de ignorar el dolor y soportarlo. Eso es lo que muchos cristianos no quieren. ¿Cuántos sienten ese dolor? Yo sería un 100 pie con todas las manos arriba. Sí, se siente un dolor que te dice Señor, por ahí no. Dice Señor, ¿cómo que no? No, por ahí no es. Y ahí sientes la barriga, ¿verdad? Pero aquí vemos que al obedecer la palabra, nuestra alma, dice el texto, es purificada, que es la misma palabra de santificación. O sea, nos limpia. Pero fíjense con el fin que lo hace. ¿Se acuerdan que le dije que el proceso de santificación es para que nos vean y crean? Fíjense lo que dice, ¿con qué fin? Para el amor fraternal no fingido. Miren, he oído personas que dicen, por ejemplo, cristianos, dicen, hermano, tiene que perdonar. Dicen, no, es que a mí no me gusta hacer lo que yo no siento, porque yo no soy hipócrita. ¿Sí han escuchado gente que dice eso? Y le voy a decir algo, obedecer a Dios no es de sentimientos, es de obedecer. Usted no va a sentir perdonar al que le ofendió, nunca. Al contrario, le va a doler mucho. Entonces, muchos dicen, es que yo no soy hipócrita, pero si yo siento perdonarlo, entonces así, porque no quiero ser hipócrita. Eso no quiere decir eso. Lo que estás diciendo es que cuando te plazca y te sientas bien en la carne, lo vas a perdonar. Pero no se refiere a eso. Cuando aquí nos habla de que obedecemos la palabra, hermanos, allí comienza el alma a protestar. Porque la carne y el espíritu no tienen nada que ver. Son enemigos ambos. Para que no hagamos lo que queremos, ¿verdad? Fíjense lo que dice más adelante. Para el amor fraternal, y luego dice no fingido. ¿Saben lo que significa amor fingido? Que usted le puede hacer un regalo a alguien sin el amor de Dios, y eso es amor fingido. Usted está cumpliendo con algo, no amando a alguien. Solamente un cristiano nacido de nuevo, con el amor que Dios da, puede amar en el amor no fingido. Porque muchos le llaman amor no fingido al sentimiento, y no tiene nada que ver con sentimiento. Mi pregunta es, cuando su bebé tira el grito a las 12 de la mañana, ¿usted siente levantarse de la cama? ¿Cuántos los que tienen bebés? No, nadie siente, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo porque usted ama a su hijo. ¿Notan que el sentimiento y el amor no tienen nada que ver en ese sentido? Ahora bien, el sentimiento viene luego del fruto. Luego que ves lo que produce, entonces viene el gozo. Pero antes de no, porque la idea es esta. Somos caídos, separados de Dios. Dios nos puso en su camino a vivir conforme a su palabra y nosotros probamos la fe al decirle que no al mundo y sí a Dios. Cuando un hombre se enamora de alguna mujer, hace lo imposible, ¿verdad? Como yo una vez explicaba de que a veces lleva unos flores en la calle
y quisiera uno tener de los, no sé cómo se llaman, de los caballos, ¿verdad? Para no ver a la gente, porque uno anda con el ramo de flores así, la gente te mira, mira, vaya, y uno así derecho. Claro, ya adulto no, pero como adolescente, ¿verdad? Tú quisieras lo que le ponen a los caballos. Bueno, uno hace cosas o hacía cosas que no se atrevía uno a hacerlo por amor. Entonces, cuando obedecemos a Dios, es por amor a Él, el cual Él nos da. Termino con verso 23. Y aquí vemos el cambio que va formándose en nosotros. Siendo renacidos, y renacidos aquí es regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En otras palabras, cuando obedecemos, nuestra alma está siendo santificada. La santificación ayuda a purificar nuestras obras. Usted puede hacer un regalo, pero si no tiene amor de Dios, no somos nada, dice 1 Corintios 13. Entonces el amor de Dios es lo que le agrega el completivo a la justicia. Usted puede tener 2 hijos y son gemelos, por ejemplo, y si usted le va a dar 100 pesos, ¿qué es lo justo? ¿Cómo lo dividimos? 50 y 50. Pero usted puede humanamente tener preferencias y querer darle 70 a uno y 30 a otro. Pero aunque usted le dé 50 y 50, en su corazón usted dice, ay, quisiera darle 70 a este, porque se porta mejor. Fíjense cómo hay malicia. Hizo lo correcto de manera incorrecta. Mientras que cuando somos santificados, viene la pureza de Dios en nosotros. Si somos no solamente justos, sino puros en lo que hacemos, o sea, santo. Amén. Póngase de pie, por favor, ahí lo dejamos. Gloria a Dios. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Vamos a despedir en oración, pero quiero que meditemos unos segundos y permitir que el Espíritu Santo nos confirme su palabra, si nos quiere decir algo, darle la oportunidad. Y voy a pedir un poco de silencio en estos minutos para poder concentrarnos bien. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se vaya a su casa con esta imagen. Mantenga sus ojos cerrados a ver si se lo puede imaginar. No sé si todos tienen la imagen del tabernáculo donde consistía en un atrio, era un tipo patio. Luego se entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo. La administración del servicio allí, del culto que se formaba en ceremonia, era con el fin de entrar a su presencia. Si notamos, el sacerdote no salía hacia afuera, sino más bien hacia la presencia de Dios. Una vez descendía a la presencia de Dios, quemaba allí la sangre, ¿verdad? Consumía la sangre y simbólicamente apuntando a Cristo en la fe, perdonaba los pecados y las ofensas de las personas que vivían allí. Si vemos ese orden, nuestra vida cristiana, la cual leímos en Romanos 12, nuestro culto racional, consiste en acercarnos a Dios cada día. Consiste en buscarlo a Él cada día, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la intimidad, por medio de la meditación de su palabra. Y conocerlo más, conocerlo más. Si nosotros practicáramos esto cada día, vamos a notar un cambio radical en nuestra vida cristiana. A veces la batalla consiste, nuestras luchas de no obedecer, en que no llevamos ese ánimo espiritual, no llevamos esa fuerza espiritual que nos lleva a amar a nuestro prójimo, porque ¿dónde está la fuerza para amar si no venimos de Dios? Si fuera tan fácil de leer un texto bíblico e ir a obedecerlo, no necesitaríamos ni el Espíritu Santo ni a Dios. Entonces, por eso es que la dirección inicial es hacia la persona de Dios, relación con Él, intimidad con Él. Jesús
aun siendo Jesús, madrugaba y dice que Él se apresuraba el alba y luego que oraba era como si salía de allí cargado para hacer milagros, predicar el Evangelio y hacer lo que tenía que hacer para el Señor. Si nuestro Señor Jesús lo hacía así, nosotros también debemos de seguir sus pisadas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es como esa lámpara que ilumina nuestros pasos en medio de tinieblas. Padre, entendemos que las tinieblas del mundo no son literal en el sentido de oscuridad, pero más bien en oscuridad de nuestra mente, donde no podemos ver lo espiritual. Pero tú y tu palabra, Señor, tu voz, tu guianza, tu Espíritu Santo, ilumina en medio de las tinieblas para que andemos en vida nueva. Yo bendigo, Señor, en tu nombre, Padre, a cada uno de los que están aquí, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que podamos cada uno responder, Señor, y hacer esto una vida práctica, un estilo de vida, y cada día más crecer en esta obediencia hacia ti, Señor, para que la evidencia de nuestras vidas sean notorio a aquellos que nos ven y nos conocen, para que te conozcan a ti y vengan a la salvación, Señor. Bendice cada persona que está aquí, llévalos a sus hogares con bien, que tu Espíritu siga dándonos más de esta palabra que hemos recibido hoy y que podamos meditar en ella, Señor, siempre. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.